Bienvenidas. Vamos a revisar en esta ocasión el tema de celdas electroquímicas. Y bueno, para empezar, ¿qué es una celda electroquímica? Primero, tenemos que tener en mente una reacción de óxido-reducción. Recordarás que una reacción de óxido-reducción es aquella en la cual existe un intercambio de electrones. Una sustancia se reduce al recibir electrones y otra sustancia pierde electrones y entonces se oxida. Aquí, por ejemplo, tenemos ese proceso de óxido-reducción en donde podemos observar que el zinc, que viene en una barra metálica sumergida en una solución, está perdiendo electrones y entonces al perder electrones se está oxidando. Vamos a ver qué sucede con estos electrones. Estos electrones son capaces de migrar a través de este puente salino que interconecta las dos celdas, de tal manera que estos electrones pueden llegar a otra solución en la cual existe una sustancia que es capaz de recibir esos electrones para poderse reducir. En este caso, tenemos un cátodo de cobre y tenemos una solución con cobre 2+. Entonces, estos dos electrones, al recibirse en este ion, en este catión, pueden llevar a cabo la respectiva reducción. Y de esta manera tenemos la reacción de óxido-reducción en una forma de una reacción neta donde combinamos ambas semireacciones. Evidentemente que en este paso de electrones se lleva a cabo una diferencia de potencial que puede ser registrada por un voltímetro. Es decir, se está generando electricidad a partir de una reacción química, o en este caso serían dos semireacciones químicas unidas en una reacción neta. Es una reacción redox espontánea. Nos podremos dar cuenta que la parte izquierda va a ser correspondiente al ánodo y la parte derecha correspondiente al cátodo. Yo te sugiero, para que nunca se te olvide, toma en cuenta el orden alfabético. A va antes de la C y la O va antes de la R. La oxidación se lleva a cabo en el ánodo y la reducción se lleva a cabo en el cátodo. Muy bien, aquí tenemos ejemplificado con un multímetro la diferencia de potencial para esta celda electroquímica. La diferencia en el potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se va a llamar voltaje de la celda, fuerza electromotriz, o también se puede llamar potencial de la celda. ¿Cómo se representa esto? Bueno, construimos algo que se llama diagrama de celda. Vamos a ver. Si tenemos que esta es la ecuación global, nosotros tenemos cantidades de cobre en la disolución 1 molar y zinc 1 molar, entonces la forma en la que se va a representar, si recuerdas que te hablé del orden alfabético, ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha, ánodo, donde se lleva a cabo la oxidación. Y efectivamente aquí la oxidación la vemos que el zinc pasa de 0 a zinc 2+, se oxidó, aumentó su número de oxidación. Entonces, bueno, se separa por medio de una línea vertical el zinc del zinc 2+, y entre paréntesis se coloca la concentración molar en solución. Ahora bien, se separa con una barra doble que correspondería al puente salino. Posteriormente vamos a colocar la sustancia que es la que se va a reducir, que en este caso sería el ion cobre 2+, que como es acuoso está en una concentración 1 molar, separado por una barra con el cobre sólido, que en este caso es nuestro electrodo. Como te decía, ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha. Ánodo lleva a cabo la oxidación, cátodo la reducción. Vamos a hablar acerca de los potenciales estándares del electrodo. Por ejemplo, analicemos que aquí hemos colocado en zinc, una barra de zinc que es nuestro electrodo, en una solución de sulfato de zinc, unida con un puente salino, ahora a una solución 1 molar de ácido clorhídrico, en la cual se está burbujeando gas hidrógeno. El electrodo que tenemos es de platino
y tenemos además interconectados por un voltímetro que nos va a registrar una diferencia de potencial. Si representamos la celda, queda de esta manera. Es evidente que esto es el ánodo, que aquí se está llevando a cabo una oxidación y aquí se llevaría a cabo una reducción. Ahora bien, para el zinc, que el zinc lo que está haciendo pues es oxidarse, pierde 2 electrones, y en el cátodo esos 2 electrones son requeridos por 2 iones de hidrógeno para obtener hidrógeno molecular, que es el que estará burbujeando. Muy bien, esta es la reacción global. Sin embargo, vamos a hablar acerca del potencial estándar de reducción. El potencial estándar de reducción, o una E con un 0, es el voltaje secundario a una reacción de reducción. Para ello comparamos con un electrodo cuando tenemos solutos a una concentración 1 molar y todos los gases a una atmósfera. Por ejemplo, aquí tenemos ácido clorhídrico a 1 molar, tenemos electrodo de platino y hay gas burbujeando a una atmósfera, gas de hidrógeno. Tenemos la reacción respectiva de reducción donde los protones están recibiendo 2 electrones y se están transformando en hidrógeno, que escapa a la atmósfera. En este momento se le ha asignado un valor de manera arbitraria como 0, puesto que esta va a ser nuestra referencia, la reacción de reducción del hidrógeno. Entonces, si construimos nuestra celda electroquímica utilizando aquella parte que ya habíamos analizado de la reducción del hidrógeno y la conectamos con aquella celda que contiene zinc y sulfato de zinc, entonces podremos nosotros registrar que existe una diferencia de potencial de 0.76 voltios. Es decir, globalmente de la interconexión de ambas celdas es el valor que nos da. Este valor se puede obtener mediante la resta del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Como vemos, el cátodo va a estar a la derecha, el ánodo va a estar a la izquierda. Recuerda que en el ánodo llevamos a cabo la oxidación. Y efectivamente, si nos damos cuenta, aquí se está llevando a cabo la oxidación y la reducción. Nos daremos cuenta que si tenemos un voltaje total de 0.76 voltios y como ya hemos dicho, tenemos aquí la del cátodo, que del cátodo pues asignamos un valor de 0 como sistema de referencia, menos el potencial del zinc, de reducción del zinc, pues vamos a poder calcular este potencial al despejarlo, lo cual nos va a dar un valor de menos 0.76 voltios. ¿Qué sucede si cambiamos zinc y ahora colocamos otro tipo de componente? Por ejemplo, en este caso cobre. Nos da cuenta que ahora la lectura del multímetro es de 0.34 voltios. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que el cobre, en lugar de oxidarse, prefirió reducirse. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, pues vamos a revisar aquí las reacciones. Se prefirió que ahora el hidrógeno se oxidara, no que se redujera, al compararlo con el cobre, el cual sí sufrió una reducción. Aquí tenemos la reacción global. Sin embargo, si comparamos los potenciales, nos daremos cuenta que tengo que restar ahora el potencial del cátodo, que en el cátodo es donde se lleva a cabo la reducción, menos el potencial del ánodo, que es donde se está llevando ahora la oxidación. Esto nos va a dar un valor total del potencial de la celda de 0.34 voltios. Y podríamos calcular para la reducción del cobre 2 más a cobre 0, la cual es de 0.34 voltios exactamente, porque le he restado 0 y nos queda el mismo número. Entonces, eso nos permite determinar dos cosas. Aquí tenemos una tablita donde tenemos los potenciales estándar de reducción a 25 grados Celsius. Si recuerdas, hemos estudiado la del cobre, y aquí tenemos que es 0.34.
Y hace un momento estudiábamos la del zinc. Si nos desplazamos en esta tabla hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que entre más vamos hacia abajo, aumenta la fuerza como agente reductor. Es decir, estos son agentes reductores muy fuertes. Y hacia arriba son agentes oxidantes muy fuertes. ¿Qué sucede? Sucede, por ejemplo, que en el caso de el cobre hemos tenido un valor de más 0.34. En el caso del zinc hemos tenido un valor de menos 0.76. Entonces como el zinc se encuentra más hacia abajo, quiere decir que el zinc tiene mayor poder reductor. Y entonces, al tener mayor poder reductor, se oxida más fácil. Y el cobre, al tener mayor poder oxidante, se reduce más fácil. Entonces, si el zinc se oxida con más facilidad, eso nos permite explicar en la celda, cuando estuvimos estudiando, por qué el zinc estuvo colocado en el ánodo. En cambio, el cobre, que se reduce más fácil, por eso lo colocamos ahora en el cátodo. Muy bien, entonces con esta tablita podemos comparar. El E0 es para la reacción como lo he escrito. Cuanto más positivo es E0, mayor será la tendencia a reducirse, ya lo hemos dicho. Entonces, entre más subimos, entre más positivo, pues la tendencia a reducirse es mayor porque es más oxidante. Las reacciones de semiceldas son reversibles. El signo E0 cambia cuando la reacción se invierte. En lugar de ir de reducción a ir a oxidación, pues el signo se cambiaría. Y bueno, los coeficientes estequiométricos no van a afectar. Es decir, da lo mismo que tenga una mol de cobre, 2 moles, 3, siempre voy a tener el mismo valor de potencial, puesto que esto es una propiedad intensiva. Recuerda que cuando se gana electrones una sustancia se reduce. Cuando se pierde, se oxida. Pero la que se reduce es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque induce a la oxidación al reducirse. Y aquella sustancia que se oxida se llama agente reductor. Induce a la reducción. Muy bien, recordando estos conceptos y teniéndolos muy claro, podemos continuar. Vamos a revisar este ejemplo. Plantear las semirreacciones para la siguiente celda galvánica. Aquí tenemos descrita la celda galvánica y aquí tenemos la reacción global. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Primero date cuenta que a la izquierda, por orden alfabético, ánodo. Entonces, oxidación. En la derecha, cátodo. Entonces, reducción. Si vemos la oxidación, a partir de la ecuación global, bueno, tendremos que distinguir qué especie es la que se oxida. Evidentemente el níquel, a pasar de 0 a más 2, aumentó su número de oxidación y por lo tanto, pues se oxidó. Aquí tenemos la reacción. Al oxidarse, obviamente que está perdiendo 2 electrones. ¿Qué sucede en el caso de la plata? Bueno, tenemos una reducción porque la plata está pasando de más 1 a 0. Aquí tenemos la ecuación, la semirreacción para la reducción de la plata. Muy bien, hemos contestado este ejemplo. Ahora te piden determinar los potenciales de cada semirreacción y con ellos la fuerza electromotriz para la celda galvánica. Bueno, ya tenemos la información de aquella especie que se oxida y tenemos aquí su potencial estándar de reducción, así como para la plata su potencial estándar de reducción, que te recuerdo que a pesar de que aquí venga multiplicado por un 2, este valor continúa igual, porque no depende de la cantidad. Muy bien, entonces, si vamos a comparar, a ver qué número es más pequeño. Evidentemente, el menos 0.26, y porque es más pequeño, entonces quiere decir que es el agente reductor. Y hacer el agente reductor es el que se oxida más fácil. Y en el ánodo se lleva a cabo la oxidación. Y claro,
Es lógico porque lo podríamos distinguir desde que lo tenemos al lado izquierdo en la celda. Ahora bien, el agente oxidante 0.80 es el que se reduce, el que va en el cátodo. ¿Y para qué me sirve distinguirlo? Bueno, me sirve para ocupar la ecuación de la fuerza electromotriz de la celda, donde voy a restar el potencial estándar de reducción del cátodo, es decir, el del cátodo que ya identificamos, que es el que está en color rojo, de la plata, que vale 0.80, le voy a restar el potencial estándar de reducción del ánodo. En el ánodo tengo el valor de menos 0.26. Entonces, menos con menos se vuelve más, y al sumarle a 0.80, 0.26 nos da un potencial estándar para la celda de 1.06 volts. Ahora bien, si te preguntaran, ¿los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo? ¿Será verdadero o será falso? Bueno, pues vamos a revisar. ¿Recuerdas este diagrama? Entonces nosotros tenemos que en el ánodo, ¿verdad? Está ocurriendo la oxidación, se están perdiendo electrones. Y estos electrones viajan por el puente salino hasta llegar a la siguiente solución, en donde van a servir para reducir. Entonces vamos de ánodo hacia cátodo. De ánodo hacia cátodo. Entonces, los electrones fluyen del ánodo hacia el cátodo, es verdadero. Ahora bien, clasifica cada uno de los siguientes ítems de acuerdo a si ocurren en el ánodo o en el cátodo. Tenemos electrodo positivo, potente agente reductor, pierde masa, plata, atrae electrones, gana masa, níquel, electrodo negativo. Bueno, pues vamos con el ejemplo del cual ya le calculamos la fuerza electromotriz, al del níquel y la plata. Podremos darnos cuenta que es la reacción redox espontánea, aquí tenemos la reacción neta que ocurre, estamos dándonos cuenta que en el ánodo existe la oxidación, el níquel está pasando a níquel 2+, se oxida. Entonces, si se oxida, es porque tenemos un potente agente reductor. Recuerda que son inversos. Ahora bien, en el cátodo ocurre la reducción. Podemos ver entonces que aquí tenemos un electrodo positivo. Claro, porque cargas opuestas se atraen. Si yo tengo aquí un electrodo positivo es porque va a estar recibiendo los electrones que vienen migrando desde el ánodo hacia el cátodo. Ahora, por otro lado, pues este tiene que ser el electrodo negativo. Aquí tenemos el níquel, la barra de níquel, la cual además está perdiendo masa. Está perdiendo masa debido a que tenemos níquel sólido que está pasando a níquel 2+. El níquel 2+, pues ya está disuelto en solución acuosa y entonces cada una de estas moléculas de níquel que estaban en forma sólida metálica va pasando a la solución y pues el electrodo se va a ir desgastando. Por otra parte, la plata, que al estar en solución, pero al estar ganando electrones, la plata se está reduciendo, está pasando a plata sólida, por lo tanto, pues está ganando masa el electrodo. Y bien, en este punto, en el cátodo es donde se atraen los electrones. Bueno, a partir de ahora tienes una serie de diferentes ejercicios para que practiques todo aquello que acabamos de revisar. Te deseo mucho éxito. Este es el primer ejercicio. En este segundo ejercicio tienes que determinar cuál es el agente reductor. Este es el tercer ejercicio. Hay que sacar una semireacción exclusivamente para la reducción, de acuerdo a la reacción global de la celda galvánica. Ahora te brindamos una ecuación global y te doy las dos ecuaciones junto con los potenciales estándar de reducción. Deberás determinar el potencial estándar para la celda. Lo mismo aquí. También en este ejercicio. Y bueno, por el momento hemos terminado. Esperando que este tema haya quedado muy claro y hasta la próxima.